A mí, pese a las críticas de algunos medios europeos que decían, el deal maker, Donald Trump ha salido sin nada, yo decía, pero ¿qué clase de periodismo es este? O sea, ¿a qué anormal, y con todo el respeto del mundo, se le puede ocurrir que entren solamente dos actores como Trump o Putin y vayan a salir con un acuerdo de paz? O sea, sin ni siquiera estar Zelensky para poder firmarlo, pero es que la gente, de verdad, yo me impresionaba este fin de semana. Y este fin de semana, alguna de la gente decía, el deal maker no consiguió absolutamente nada. Ahora, ¿tú crees que Europa, que como yo le estaba comentando antes a Ricardo, tenía la oportunidad, por ejemplo, de haber dicho algo tan sencillo como ustedes no van a entrar en la OTAN, no creemos que ya, hablando de seguridad en Europa sea una cuestión lógica que ustedes entren en la OTAN? ¿Tú no crees que si ellos hubieran querido realmente no hubieran podido terminar con este conflicto mucho antes? ¿Crees que existe alguna intención por parte de la OTAN y de Europa particularmente en dejar que esto continúe para desgastar a Rusia? Mira, es bien simple, Marian. Desde mi punto de vista, la OTAN no tiene sentido de ser sino una amenaza sobre Europa. Ellos han escogido validar su propia existencia y lo costosísimo que para los Estados Unidos era subvencionar, además de una manera diferenciada, sin el mismo estándar que los demás estados interesados directamente en Europa, si no consiguen justificar aquello, queda claro que la OTAN es no solamente innecesaria, sino hasta, yo diría, regresiva, es decir, no hay una necesidad objetiva, salvo que haya una amenaza para Europa. Han decidido los europeos, por lo menos el liderazgo de esto que yo llamo el wokismo, el mundo woke en Europa, han decidido que el enemigo tiene que ser Rusia, y es Rusia y el conflicto, un conflicto activo además en Ucrania, lo que les permite a ellos justificar sus demandas no solamente de invertir ahora dinero propio de sus propios contribuyentes, pero en el pasado dinero de los Estados Unidos, de mantener una estructura militar, sobre todo una jerarquía militar que desde mi punto de vista es antagruélica e injustificable, salvo que logres construir un enemigo, salvo que el enemigo, en este caso Rusia, lo puedas construir mediáticamente como una amenaza. Ahora, lo otro es que esta no es una guerra fría como la que tuvimos en los 70s y 60s. Esta guerra fría, y se extendió hasta los 80s, por supuesto, si leemos a Tom Clancy, esta guerra fría es distinta, es multipolar. Era una guerra bipolar la que teníamos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en los 80s, 70s. Esta es una en la que hay actores que no son necesariamente Europa, que tienen una influencia muy importante. El caso de la India. Estás viendo que las tensiones entre el primer ministro hindú y Washington están convirtiendo en un visible actor, en un tercer actor, un actor de tercer o cuarto piso al régimen de la India. Es decir, hay una multipolaridad que nos permite ver que Europa ya no es ni siquiera el patio de operaciones de la nueva Guerra Fría. Te quiero decir que el patio de esta nueva Guerra Fría está en Colombia, en Venezuela, en Haití, en Latinoamérica, en Bolivia, donde hay depósitos de drones iraníes que a título de donaciones o parte de un acuerdo de defensa bilateral han llegado de a miles en los pasados años. Es decir, esta es una guerra fría multipolar, una guerra fría en la que hay un nuevo escenario, en la que Europa pierde completamente relevancia y en la que está tratando de mantener cierto predicamento, alimentando la idea de que una guerra es necesaria porque Rusia es una amenaza. Pero esto al final del día, desde mi punto de vista, es simple y sencillamente un intento de mantener el costoso, el oneroso financiamiento con taxes de los americanos y ahora taxes de los europeos para una élite político-militar en Europa que no tiene razón de ser. Hay mucha gente que dice, ¿cómo se puede garantizar ese cese del fuego total, esa paz total? Algunos dicen, bueno, pues que eso a lo mejor lo utiliza Putin para ganar tiempo y esto va a pasar como los acuerdos de Minsk, se va a firmar y después se va a romper completamente. ¿Qué ocurre si no se soluciona, por ejemplo, el tema de Crimea y del Donbass? ¿Tú crees que se podría conseguir ese acuerdo por una presión para firmarlo sin solucionar específicamente el tema de Crimea y del Donbass? Yo pienso que no. Por supuesto se pueden encontrar soluciones intermedias como la encontró Estados Unidos durante la Guerra Fría. Por ejemplo, Estados Unidos nunca hizo un reconocimiento de la ocupación que hiciera Stalin de los países bálticos. Funcionó como una situación de hecho, una de las tantas que se daban y se reconocían en su oportunidad. Se pueden encontrar soluciones de ese tipo, pero desde el punto de vista de la guerra, creo que una de las cosas que demostró es la limitación o el fracaso de la política de sanciones. Lo que fracasó con Rusia
no consiguió ninguno de sus objetivos porque no pudo paralizar la campaña militar. Todo lo contrario, fue una reconversión de la economía hacia una especie de sovietización desde el punto de vista de la industria bélica, y que hoy día produce más municiones que en la totalidad de los países de la OTAN. Yo concuerdo que la OTAN debió haber desaparecido junto con la Guerra Fría. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal.